Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. A la hora que tú vayas a ver este video, sea Dios bendiciéndote, guardándote y cuidándote. A mi familia, amistades, hermanos en la fe y todo aquel que vea este video, Dios te guarde y Dios te bendiga. Vamos a meditar un versículo muy pequeño en la Santa Escritura, pero que trae el poder de Dios. Pidámosle a Dios esa sabiduría, que sea Él abriendo nuestro oído espiritual. Dice la Santa Escritura en Lucas capítulo 11, versículo 1, que los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Amén por esa palabra. Los discípulos tenían sed de la palabra, tenían sed de la necesidad de cómo ellos orar. Y le pidieron a Jesús en ese capítulo, en ese versículo, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó, le puso como ejemplo el Padre Nuestro. Y le dijo Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Si vemos, primero Jesús pone el ejemplo en el Padre Nuestro, mencionando al Padre, exaltando al Padre, y es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros le oramos a Dios. Cuando le oramos al Padre Eterno, tenemos que primero adorarle y exaltarle. Y si tú notas en la oración, sigue y danos siempre el pan de cada día. Es decir, una vez que tú lo hayas exaltado, que tú le hayas dicho te adoro, gracias Padre, y comienza a adorarle de una manera de corazón, y después le pides lo que tú quieres. Ese es un ejemplo que Dios le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y espero que ustedes se sepan el Padre Nuestro, ¿verdad? Y que lo mediten. Ahí está la cita bíblica que está en Lucas, también está en el libro de Mateo capítulo 6, ¿ya? Y meditarlo. Es decir, el orar ha sido y es una necesidad. Por eso los discípulos querían ellos, ya, que Jesús le enseñara cómo ellos poder orar. Es decir, ellos oraban, pero ellos tenían curiosidad cómo orar. Más una oración que llegue. Y una oración es humillándote. Y una manera es exaltándole y creyéndole y con fe. Jesús pone un ejemplo. Eso lo encontramos en el mismo libro de Lucas, capítulo 17, ¿verdad? Perdón, capítulo 18, versículo 1, ¿verdad? La necesidad de orar, ¿verdad? Y se refiere a una viuda. Lo vamos a buscar bíblicamente. Aquí tengo la Santa Escritura, ¿verdad? Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parábola de la viuda, así se llama esta introducción, y dice de esta manera, ¿verdad? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este otro ejemplo que Jesús les dio a los discípulos, ¿verdad? De orar siempre y no desmayar. El problema es que no oramos. El problema es que nos desmayamos. Es decir, tiramos la toalla a un lado cuando tenemos los problemas, cuando la adversidad la tenemos encima, cuando estamos pasando por las aguas, cuando estamos angustiados, cuando estamos en problemas y queremos nosotros resolverlo o queremos que otros nos resuelvan. No. Quien te puede resolver se llama Jesucristo. Quien te puede ayudar
Se llama Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach en hebreo. ¿Ya? Porque Dios dejó a su Hijo amado para que nosotros le clamemos por medio de Él. La Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el cual el único que intercede es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pueden buscar en Romanos capítulo 8, versículo 34 específicamente. Ahí me gusta mencionar los capítulos y versículos para que tú mismo lo busques, ¿verdad? Así que bueno, yo te dejo con esto, ¿verdad? Para que tú medites, ¿verdad? Que es una necesidad orar, ¿verdad? Tenemos el ejemplo en Lucas 18:1, el que lo acaba de leer, ¿verdad? Se refiere a una viuda, ¿verdad? Esa parábola se refiere a una viuda. La viuda siempre representa la necesidad, porque acuérdate, una persona viuda, es decir, una persona que no tiene ingreso, una persona que no tiene quien le ayude, ¿ya? Es su necesidad, ¿ya? ¿Y quién le puede ayudar? Dice que había un güey y ella llegaba donde ese güey constantemente, ¿ya? Y ese güey era tan malo, ¿ya? Que un día dijo, ni temo a Dios, ¿ya? Pero esta viuda ya me tiene ya hasta el cuello, por decirlo así, ¿verdad? Le haré justicia. Es decir, de tanto que insistió la viuda, el güey le hizo justicia. Ahora que continúa Dios. Es decir, Dios te va a suplir, Dios te va a ayudar. Pero si tú le crees a Él, pero si tú le buscas a Él, pero si tú te humillas a Él. Yo no te estoy predicando un evangelio de prosperidad, porque no es así. Yo te estoy diciendo con lo que está escrito en la Biblia, que si tú le crees, que es distinto a muchos que te predican prosperidad, a muchos que te dicen, si tú haces esto, si tú aquí, si tú buscas a Dios, Dios no es por conveniencia, ¿ya? A Dios se busca por amor, a Dios se busca por agradecimiento, a Dios se busca porque Él es nuestro Dios. Y mucho lo hacemos, ¿verdad? Porque nos predican mal y buscamos a Dios, ¿verdad? No, ven, busca al Señor y Dios te va a hacer esto, te va a dar aquello. Y eso no es así, ¿verdad? Dios es amor en primer lugar. Es lo que quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que le crea. Ya la Santa Escritura nos habla de la fe, que por medio de la fe, y la fe está en Cristo Jesús porque Él es el consumador de la fe, Romanos 12:2. Busca ese capítulo y ese versículo. Hay un versículo también que está escrito en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Orá sin cesar. Búscalo, que ahí lo dice, orá sin cesar. Es decir, seamos constantes en la oración. Siempre oremos, demos gracias en todo, ¿verdad? Porque eso le agrada a nuestro Dios, que le demos gracias en todo. Ya como dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:16, está siempre gozoso. Es decir, cuando tú estás triste, tú estás angustiado, es porque tu fe es pequeña. Estás pasando un proceso y tú estás angustiado. No. Cuando estemos en problemas, cuando estemos pasando el proceso, cuando estemos en medio de la tormenta, estemos gozosos también. No podemos dar gracias a Dios solo en lo bueno. El libro de Job da el ejemplo. Job, con semejantes calamidades que pasó, con semejantes pruebas que pasó, él honró a Dios. Él le creyó a Dios. Dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que le dijo a su esposa, ya, porque su esposa le dijo, hey, muérete, ¿dónde está tu integridad? Blasfema. ¿Y qué le dijo él en el 10? Le dijo, mujer, has hablado como una mujer fauta. La palabra fauta significa en la Biblia necia. Es decir, mujer, has hablado como una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No. Entonces, cuando tú estés por las pruebas, es para que tú te humilles, es para que tú le creas a Dios, es para ver cuán grande es tu fe. Y muchos te predican un evangelio de paz, de tranquilidad. No, espiritualmente sí. Espiritualmente ahí está la paz, ahí está la tranquilidad, ahí está el gozo, ahí está la alegría. Cuando tú le crees a Dios, tú vas a aguantar todo.
porque sabe, el enemigo ha venido, dice la Santa Escritura, a matar, robar y destruir. En Juan 10:10, búscalo. Así que yo te insto en este día, en esta hora, en esta noche, a la hora que tú mires esta reflexión, ¿verdad? Que no desmayes, que sigas orando, que sigas creyendo con fe. Con fe, Jesús dijo, ya si tan solo tuviese fe, como un granito de mostaza, tú le dirías a este árbol, siémbrate en el mar, o tú le dirías a esta montaña, apártate. Sé que estamos pasando dificultades, sé que estamos pasando necesidades, pero Jesús nos da el ejemplo cómo orar. Jesús nos da el ejemplo de la necesidad de orar, ¿verdad? Te leí las dos citas bíblicas. Y ahí mismo en Lucas capítulo 27, capítulo 11, versículo 27, dice que Jesús iba en medio de la multitud y se levantó una mujer y gritó a esa mujer y dijo, bienaventurado los pechos que amamantaste y el vientre quien te trajo. ¿Y sabe qué le respondió Jesús a esa mujer que pegó semejante grito? Le dijo Jesús, más bienaventurados son, ¿ya?, los que oyen la palabra. Es decir, esta palabra que vino de lo alto, no es que yo te la dé, sino el Espíritu Santo. Y si tú la escuchas y la pones en práctica, eres bienaventurado. Si buscas a Cristo, eres bienaventurado. Si le crees, eres bienaventurado. Si te humillas, eres bienaventurado. La palabra dice en Salmo 34, versículo 19, dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Muchas son las aflicciones del justo, ¿ya?, pero de todas ellas el Señor lo librará. Eso está en Salmo 34, versículo 19, y el que le estaba diciendo, eso está en Juan 16:33, ¿verdad? Así que creamos la palabra, ¿ya? No dejemos de orar, como lo dice la Escritura, orar sin cesar. La primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17. La necesidad de orar, ¿verdad?, que ahí lo menciona la Santa Escritura. Oremos todo el tiempo, seamos agradecidos todo el tiempo y sepamos cómo orar. Jesús dejó el ejemplo, ¿verdad?, porque los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Así que yo te digo, cuando tú ores primero, clámale, adórale y diles cuánto le amas. Cuánto le amas, cuánto le amas a Él, a su Hijo amado y a su Santo Espíritu. Cree en el Señor, solo confía en Él, que Él va a suplir tus necesidades, si tú le crees. Pero dice la Santa Escritura, ¿verdad?, que en veces pedimos mal, eso está en el libro de Santiago capítulo 2, ¿verdad? Pidamos con fe, pidamos de una manera que a Dios le agrade, porque muchos piden para mal, no, pidamos para bien. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga. Les quiero en el amor de Cristo. Que sea Dios iluminando tu casa, tu hogar, tu corazón. Que Dios te guarde de día y de noche. Que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Que sea nuestro Señor Jesucristo supliéndote tu necesidad. Que sea Él entrando en tu corazón. Gracias porque tú abres esta puerta. Y sabes, y esta puerta está escrita. Jesús lo dio en su palabra, ¿ya? Yo soy la puerta. Eso está en Juan 10:7 y versículo 9, ¿verdad? Estrecho es el camino, dice la Santa Escritura, y ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Así que busca el camino que lleva a la vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendiciones, Cristo te ama, y que sea nuestro Señor Jesucristo iluminándote. Ábrele la puerta de tu corazón en este instante y dile gracias, Señor, porque la manera de orar es la que a ti te agrada, no es la que yo hago, la que yo repito, la que yo digo, la que yo quiero, no, es aquella de exaltación a Él, de humillación a Él, porque Él conoce todas nuestras necesidades. Si tú le crees a Dios, si tú le crees, tú verás las bendiciones.
tú verás tus necesidades que Él te la va a suplir. Pero no lo busques por necesidad, no lo busques por tener, no, búscale por lo que Él es. Él es un Dios bueno, justo y verdadero, que con solo la vida, que con solo el pan de cada día, nosotros tenemos que ser agradecidos. Da gracias a Dios en todo tiempo, lo dice la Santa Escritura, primera de Tesalonicenses 5:18. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu vecino, en tus amistades, en tu barrio, en tu zona, en tu trabajo, donde tú andes. Él va a suplirnos si le creemos. Él nos va a ayudar si le creemos. Pero si ponemos la mirada en su Hijo amado, a como usted Cristo, en el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Bendiciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda del cielo la lluvia, que es la bendición más grande, porque si no lloviese, la tierra no daría su producto. Y la bendición de vida eterna se llama Jesucristo. Busca esa bendición más grande y poderosa, que es Cristo Jesús, morando en ti para vida eterna, en ti y en tu familia. Mi casa y yo te serviremos, dice la Santa Escritura. Y decláralo tú también. Dios te guarde.